pues es que... Muy bien. Veo que ya llegó el senador Gándara. Senador Gándara, tiene usted el uso de la tribuna. Le pido apoyo técnico a los compañeros de la mesa para que puedan registrar su asistencia. Con su venia, señor presidente, ciudadanas, senadoras y senadores de la República, acudo a esta soberanía para fundamentar el dictamen a la minuta que nos envió la Cámara de Diputados en materia de reforma laboral. Este es un tema complejo, siempre lo ha sido. Nuestra Ley Federal del Trabajo, que está vigente desde 1970, en su momento estuvo acorde a sus tiempos y realidades. Sin embargo, México ha cambiado, el mundo ha cambiado. No hay duda de que nuestra ley laboral ya no responde a las dinámicas del siglo XXI, de la globalización, de la era digital, de la revolución de la información y las comunicaciones, de la competencia internacional por las invenciones, de la sociedad del conocimiento. Desde hace mucho tiempo ha persistido la convicción de que es urgente una reforma laboral. Por ello, hoy podemos dar un gran paso en la dirección correcta. El día de hoy estamos desterrando una de las prácticas más nocivas para el avance de nuestro país, el de la congeladora legislativa. Gracias a una reforma reciente, la reforma política, que fue posible en virtud de la construcción de acuerdos entre las mismas fuerzas parlamentarias, ahora contamos con esta figura, que debemos, cierto, perfeccionar, pero que debe de llegar para quedarse, que es la iniciativa preferente. El día de hoy le estamos demostrando a la ciudadanía que en el Congreso, sin importar la dificultad y la magnitud de los temas, somos capaces de dar la cara, pronunciarnos con claridad y tomar las decisiones que México requiere. Estamos dejando atrás la cultura de la simulación y sobre todo la cultura de la postergación. México no puede esperar. Son los ciudadanos quienes con sus votos y con sus impuestos nos tienen aquí para brindarles soluciones reales. Y es por eso los que estamos haciendo. Sabemos que no hay leyes perfectas, no hay soluciones perfectas, pero lo más imperfecto es dejar de hacer las cosas. Lo más imperfecto es dejar las cosas como están. El dictamen que hoy presentamos a este Pleno es producto de la concordia, es producto de la madurez y la civilidad política, por dos razones. Primero, porque nos dimos a la tarea de escuchar a todas las partes interesadas en la reforma. Tan es así que se abrió una discusión pública con muchas voces del país. No se puede legislar sin estar en contacto directo con los sectores y grupos involucrados. Por ello tuvimos la oportunidad de sostener reuniones con especialistas en la materia, con representantes de sindicatos, con empresarios, con académicos, con organizaciones de la sociedad civil. Todo ello
fueron fundamentales en este proceso de inclusión y de apertura. Y en segundo, porque ante la existencia de diferencias y de posturas distintas, convergimos y nos pusimos de acuerdo en un método de trabajo. De dicho método ha surgido el dictamen que hoy se presenta y discute. Fue aprobado en lo general y en lo particular, en los artículos reservados, hubo un empate. Por ello, ante los empates registrados en las votaciones de las reservas, los sometemos a este Pleno, para que sea aquí, en el seno de la pluralidad del Senado de la República, en donde se resuelva en definitiva, acatándonos a la lógica que debe de imperar en todo sistema democrático, la lógica de las mayorías. En este sentido, quiero expresar mi más sincero reconocimiento a las senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios, tanto de estas Comisiones Unidas de Trabajo y de Estudios Legislativos Primera, porque se ha realizado un trabajo profesional de altura y de acuerdo a la dignidad y al decoro que debe de prevalecer en el Poder Legislativo. La sociedad, compañeros legisladores, está cansada de dimes y de diretes, de acusaciones mutuas, de debates estériles y de conflictos políticos que a veces parecen eternos. Por eso, este reconocimiento fraternal a todos ustedes. No me cabe la menor duda de que también en política la existencia es coexistencia. Esta es una reforma que trata temas de profunda sensibilidad social. No podemos ni debemos subestimarlo. Con ella podremos fortalecer los derechos de las mujeres trabajadoras y castigar con firmeza a quienes realicen o toleren conductas de discriminación o acoso sexual. Además, quedará prohibida con toda contundencia la práctica de exigir certificados médicos de ingravidez o no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso de mujeres en el trabajo. Con la reforma lograremos reducir la jornada de trabajo durante los periodos de lactancia para que las madres puedan convivir más con sus hijos recién nacidos. También estamos incorporando la figura de licencia o permiso a paternidad a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos para favorecer la unidad y la cohesión familiar. Y más allá de ello, estamos legislando para tipificar como delito el trabajo de menores de 14 años fuera del círculo familiar, otorgando facultades a las autoridades para que puedan ordenar el cese inmediato de labores de este grupo vulnerable. Esta es una reforma para la generación de empleos y el crecimiento económico. México lleva muchos años con una economía en franco estancamiento y con ausencia de un mayor dinamismo. Por eso, vamos por una reforma laboral que nos permita ser un país más competitivo en el mundo actual, más productivo, en donde podamos detonar la creación de empleos formales con seguridad social, prestaciones, combatiendo los graves vicios de la informalidad. Con esta reforma podremos contar con un mercado laboral moderno, flexible, que nos permita asegurar la protección de los derechos de los trabajadores. Por medio de las nuevas modalidades de contratación, vamos a privilegiar el acceso de nuevos trabajadores, sobre todo los jóvenes que estudian y los jóvenes para que tengan mayores oportunidades. Con el dictamen estamos impulsando también medidas para hacer que la justicia laboral sea más pronta y expedita, que sea más eficiente y que se evite la prolongación artificial de los juicios. Estamos hablando sobre todo de muchos pequeños y medianos emprendedores que al ser aplazados los juicios por abogados inmorales, quiebran a sus empresas y no se da certidumbre a la inversión.
Este dictamen se pronuncia a favor de la regulación adecuada en el régimen de subcontratación, también llamado outsourcing, con la intención de proteger los derechos de los trabajadores y asegurarnos que tanto los patrones como los intermediarios cumplan con sus obligaciones de carácter laboral y de seguridad social. Quiero ser muy claro en un tema que ha sido parte de las discusiones públicas de este proceso. Estamos hablando de que estamos a favor todos de la transparencia y la rendición de cuentas, y no solo de los sindicatos, sino en todos los aspectos. Sí a la transparencia, sí a la rendición de cuentas, pero sí también al respeto a nuestra Constitución. La reforma laboral es una demanda de la población y es inaplazable. Con la aprobación de esta reforma podremos inaugurar una nueva era de colaboración. No hemos venido a vencer, hemos venido a convencer. La nación nos exige una nueva forma de hacer política. Antes que cualquier interés particular, antes que cualquier interés partidista o de grupo, el interés fundamental de todos los mexicanos es el ejemplo y el legado que dejaremos a los que más queremos, nuestros hijos y el futuro de las próximas generaciones. Es momento, compañeras y compañeros senadores, de poner en primer lugar lo que a todo nos une. Primero que nada, primero que todo, lo que nos une es México. Muchas gracias. Gracias, senador. Para el mismo propósito de presentación del dictamen, tiene el uso de la palabra el senador Raúl Gracia Guzmán, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Con la venia de la presidencia, primero agradecer a todos los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a su presidente, a los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, porque en un tema tan álgido pudimos trabajar de una forma ordenada, civilizada y dándole el nivel y la imagen que este Senado de la República merece en un tema de la relevancia como es la reforma laboral. La reforma laboral es una asignatura pendiente de varios lustros. La complejidad de las relaciones que en la materia confluyen han propiciado que se privilegie el viejo y conocido refrán de más vale malo por conocido que bueno por conocer. Pero sin lugar a dudas, modificar el marco normativo en el tema del trabajo es fundamental para el desarrollo económico y democrático de nuestro país. Es en este contexto que el titular del Ejecutivo, conocedor de que los previos esfuerzos legislativos ordinarios al efecto habían sido infructuosos, incluidos algunos que hubieran ayudado mucho a su labor en la materia durante su sexenio, es que aprovecha la inédita figura de iniciativa con carácter preferente para maximizar las posibilidades de que esta reforma fuese aprobada. Es decir, es la más reciente reforma política que impone plazos al legislativo en la resolución de las iniciativas preferentes, la que generó que hoy estemos ante esta posibilidad histórica de concretar una reforma laboral. Sin esta nueva dinámica constitucional de relación entre los poderes, no se tendría esta oportunidad. En este sentido, es fundamental reconocer a los actores que generaron la reforma política en cuestión. Es en esta nueva realidad constitucional que la Cámara de Origen, en este caso la colegisladora, atendió la iniciativa de reforma laboral del Ejecutivo, pues encontramos una gran coincidencia entre el proyecto preferente remitido por el Presidente de la República y la minuta enviada por la Cámara de Diputados a este Senado, aproximadamente en 4/5 partes de la misma. Es en esa lógica que esta soberanía y en forma previa para su dictamen, las Comisiones Unidas del Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos Primera, recibimos el documento legislativo en estudio. Este contexto nos obliga a ser responsables y equilibrados en su análisis y, en consecuencia, no es válido desdeñar los avances que contiene la minuta, pero tampoco lo es perder nuestro carácter de Cámara Revisora. En esa tesitura es que en las Comisiones Unidas se aprobó el dictamen en lo general en los términos de la minuta, reconociendo la mejora normativa que este documento contiene, principalmente en los rubros de justicia laboral, trabajo digno y productividad y generación de oportunidades laborales.
De forma ejemplificativa, podemos referir algunos avances contenidos en el dictamen, como lo es el acentuar la prohibición a condiciones laborales que impliquen discriminación por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, religión, preferencias sexuales y condición migratoria, entre otras. Asimismo, se definen las conductas de hostigamiento y acoso sexual a efecto de que queden claramente restringidas del ambiente laboral. Igualmente, en esta misma vertiente de trabajo digno que promueven tanto la iniciativa preferente, la minuta y el dictamen que discutiremos, se incorporan nuevas modalidades de contratación para facilitar que un mayor número de jóvenes y mujeres ingresen al mercado formal de trabajo. Esto entendiendo la necesidad de propiciar el respeto a la dignidad humana y de género, propiciando equidad en la mujer trabajadora, pero en sincronía también se hace favor del trabajador del género masculino, contemplando la figura de licencia por paternidad. De la misma forma, se consideran atinadas para estimular la productividad, el desarrollo económico, así como la flexibilidad en beneficio del trabajador, la regulación de relaciones de trabajo para labores discontinuas, así como la posibilidad de que los trabajadores puedan desempeñar labores complementarias a su labor principal, por los cuales recibirán la compensación laboral correspondiente. También es un gran avance en el tema de certeza jurídica y económica el que se establezca un límite a los salarios vencidos, los cuales, en los casos en que procedan, serán computados desde la fecha del despido hasta el plazo máximo de 12 meses. Hay temas en donde hubo avances, pero en los cuales, por su complejidad, puede llegar a ser necesaria, si la práctica así lo exige, una posterior modificación, como es en el régimen de subcontratación o outsourcing, tema el cual deberemos estar atentos en su materialización, atendiendo que en aras de normar la materia laboral se tratan de mediar intereses encontrados con decisiones intermedias que no necesariamente son las idóneas y por eso son siempre susceptibles de análisis posterior para su mejora. Esperemos que la siguiente reforma laboral no tarde tanto como esta, para que este planteamiento pueda ser efectivo. En las Comisiones Unidas hubo puntos de coincidencia, pero también de divergencia, como lo reflejan los artículos reservados en lo particular y que resultaron en una votación idéntica para ambos sentidos en 3 diversas ocasiones y que estamos seguros serán temas de gran deliberación por este Pleno. No se trata de temas menores, son temas que con toda seriedad esta soberanía deberá analizar y definir, pues se trata de definir la normativa y el sentido o la visión política y jurídica que esta Cámara le genere a 3 temas fundamentales de la vida sindical y en consecuencia de los obreros de México, y que son la democracia sindical, la transparencia de los sindicatos y la rendición de cuentas. No es un tema constitucional, está en el orden constitucional, es un tema de la visión que le queremos dar a este país en un marco constitucional que así lo permite. Esta participación de un servidor no es el momento para analizar a detalles estos puntos. Estoy seguro que serán materia de gran debate en esta Cámara. Solo pido que se analicen objetivamente, siempre teniendo como referente la definición, no de lo que nos conviene en lo personal, sino de lo que es mejor para México. Las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos Primera, de la forma más ordenada posible, hicimos nuestra labor en el análisis de una minuta que tanta relevancia tiene para el futuro de nuestro país, que tanto tiempo hemos esperado y anhelado, que tanto debate público ha generado, con posiciones polarizantes y encontrantes. Que este trabajo sirva como base de discusión para que hoy este Pleno dé a nuestro país una ley federal del trabajo que garantice el desarrollo de México en el siglo XXI. Muchas gracias y ojalá y saquemos lo mejor para México. Muchas gracias, senador. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 10 minutos para cada uno. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Con su venia, señor presidente, muchas gracias. Yo empezaría por decir
¿De quién y para quién es esta reforma? Miren ustedes, recordarán el consenso de Washington, ese decálogo impuesto al mundo que lo ha desquiciado. En su punto 9, ¿qué es lo que ordena el consenso de Washington, en cuyo nombre lleva la fama? Desregulación del mercado de la fuerza laboral, desaparición de leyes de protección social y derechos de los trabajadores. ¿De quién y para quién? Agustín Carstens, originario del Fondo Monetario Internacional, nos dice: se necesita la flexibilización de contratación, flexibilidad para poder despedir a los trabajadores y que no sea costoso el proceso para los empresarios. Recientemente, el 12 de septiembre, Ángel Gurría, secretario general de la OECD, para quien no lo recuerden, es el que entregó los bancos a los extranjeros, todos menos uno. Ángel Gurría le presentó un texto a Peña Nieto que se llamó México, mejores políticas para un desarrollo incluyente. ¿Y qué es lo que dice? Es necesario reducir los costos de la contratación y del despido mediante contratos de mediano plazo y simplificación de los litigios laborales. Ángel Gurría, célebre en este país. Antier, en los periódicos españoles, Ignacio Fernández Toxo, por la Confederación Europea de Sindicatos, convocó a una huelga general que va a estallar en estos días en España, que tal vez sea la huelga más importante en los últimos años, porque congrega no solo a los trabajadores que han sufrido, sino a las amas de casa y a quienes se han empobrecido con estas normas. Este dirigente dice, ante las críticas que se le propiciaron por haber convocado esta huelga nacional, dice: ya era necesario desde el pasado 13 de julio, cuando el gobierno aprobó por decreto la reforma laboral, causante de la baja de los salarios y de la precarización de las condiciones de trabajo en España. Recientemente la OIT publicó un texto grueso, analítico, con información muy detallada sobre las reformas laborales en América Latina. Una conclusión simple, dice: lo único que lograron 15 años de reformas laborales en América Latina, lo único que lograron fue la precarización del empleo, el crecimiento de la economía informal y una mayor desprotección social. Si lo vemos, la iniciativa preferente, que por cierto les recuerdo, cuyo procedimiento es inconstitucional y que dará pie a miles de amparos, esta iniciativa preferente de reforma laboral, enviada por Felipe Calderón Hinojosa, se enmarca de manera perfecta en los lineamientos de reformas estructurales de segunda generación que dictan los organismos internacionales con base en el consenso de Washington. Este tipo de reformas laborales, enmarcadas en lo que se denomina reformas estructurales, que es lo que es esta iniciativa preferente, una reforma estructural neoliberal, incluyen además, y eso vendrá próximamente, reformas energéticas, fiscales,
y que han sido aplicadas junto con esta en América Latina en general, con los resultados que hemos comentado. Legalización de la subcontratación, el no pago obligatorio de las labores conexas, la disminución de los costos de despido, la flexibilización de contratación por hora, que conlleva dos implicaciones importantes: la pérdida de derechos sociales de los trabajadores, la privatización de la seguridad social. Por ello, aunque la iniciativa de reforma laboral ha navegado, y todavía aquí en el Senado lo acaban de señalar, bajo la bandera mediática de que creará empleos formales para mejorar las condiciones de vida de la población trabajadora, esto es falso, analizado por la propia OIT. Es absolutamente falso. Esa es la reforma laboral que vamos a discutir. Esa es la reforma que tiene todos esos antecedentes, desde el consenso de Washington, mandato que ha desquiciado al país, y todos estos comentarios, ni más ni menos que el director del Banco de México, que lo que se persigue es lo que hemos leído, ¿verdad?, y del señor de la OCDE. Esa es la reforma laboral públicamente patronal que han acordado Calderón y Peña Nieto, contra todas las organizaciones obreras de todos los partidos que han expresado su rechazo unánime en este Senado, en la Comisión del Trabajo. Aquí el señor presidente de la Comisión de Trabajo nos comentó cómo, ¿verdad?, se abrió la comisión, y lo felicitamos en su momento y ahora otra vez, pero el desfile de los líderes obreros, todos, líderes de todos los partidos, el núcleo fuerte del Partido Revolución Institucional, todos estuvieron en contra, uno por uno. Las organizaciones fueron, con el conocimiento de causa y su experiencia, señalando cómo cada una de estas flexibilizaciones, como se les llaman, son totalmente dañinos a la clase trabajadora. Todos ellos señalaron que iban hacia la precarización del trabajo. Todos ellos señalaron que se iba a atacar el salario de manera clara, sin mencionar esta experiencia internacional a la que nos hemos recibido. Esta es una reforma absolutamente patronal. Los únicos defensores de esta reforma, en las semanas que estuvieron participando todos los actores políticos aquí en el Senado, los únicos defensores fueron los abogados patronales y los dirigentes de las organizaciones patronales. Nadie más la defendió. Es una violación al principio esencial del artículo 123. Han roto con esta iniciativa preferente, y que es absolutamente en beneficio de los patrones, han roto el equilibrio que establece la Constitución de la República. Toda reforma laboral, todo trastocamiento de estos principios tiene que ser acordado por las dos partes, la parte patronal y la parte obrera. En este caso no existe ese acuerdo, es exclusivamente unilateral, es una reforma claramente patronal. En algún momento pensamos que los líderes obreros que estuvieron ahí y que manifestaron públicamente, ¿verdad?, que estaban en desacuerdo. Inclusive pidieron públicamente ahí en la Comisión del Trabajo que presidió quien me ha presidido en el uso de la palabra, ahí reconocieron que esta reforma debería de frenarse, inclusive señalando que la Junta de Coordinación Política debería de tener esa reforma, porque ellos mismos, quienes estuvieron ahí sentados, escucharon a todos sus compañeros y a todos los dirigentes desmenuzar el por qué esta reforma es contraria radicalmente contra los intereses de los trabajadores. Sin embargo, ya callaron. Ya no volvieron a hablar de este tema que salió en todos los periódicos. Inclusive le señalaron a Peña Nieto el que estuviera conversando en los palacios del Eliseo y en la Moncloa y en todos lados con los extranjeros, y no estaba atendiendo
a los trabajadores que habían participado en contra de esta medida. Sin embargo, ya guardaron silencio. Han claudicado, porque los oímos aquí públicamente, han claudicado. Y es una claudicación histórica contra sus representados. Pero frente a ellos, frente a todos ustedes, senadores de la República, frente a quienes olvidan su historia, su origen, y que al final de cuentas olvidan a su pueblo, en este fast track rápidamente, que es una perversidad que nos obliga a en 30 días hacer lo que se ha hecho, con dictámenes prefabricados, porque no puede ser que ayer mismo terminaran un dictamen de ese tamaño, porque estaba prefabricado. Para todos los que olvidan su historia, para todos los que van a votar en contra del pueblo de México, les queremos decir que no van a ser sus votos definitivos. Aquí podrán utilizar sus votos y no van a ser definitivos, porque el pueblo de México, los trabajadores, no lo van a permitir. Y esperemos que las fuerzas que están vinculadas básicamente con los principios de la justicia social acompañen a los trabajadores a seguir defendiendo sus derechos. No se va a acabar en esta votación el día de hoy con el fast track y este mecanismo perverso de las iniciativas preferentes. No se va a acabar. Esto va a seguir. Y este voto histórico para uno será, sin duda alguna, una vergüenza. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, el dictamen de reforma laboral que el día de hoy se somete a consideración del Pleno constituye en sí una de las reformas legales más trascendentes de nuestra historia reciente, no solo por la materia que aborda, sino porque reivindica la labor del Congreso de la Unión y su compromiso de debatir y analizar todos aquellos temas que permitan impulsar el desarrollo de México. Lo peor que nos puede pasar es no hacer nada. En este, como en otros temas fundamentales de la agenda nacional, la inmovilidad y la parálisis no son una opción viable. Menos aún cuando nuestro país atraviesa por una etapa de enorme complejidad que amenaza su viabilidad, así como la tranquilidad y el patrimonio de millones de mexicanas y mexicanos. Nuestros desafíos son enormes y demandan toda nuestra capacidad y compromiso. En México hay estabilidad económica, pero hay que decirlo claro, no hay crecimiento. En los últimos 25 años, la tasa de crecimiento promedio de nuestro Producto Interno Bruto no ha superado el 2%. Lo que representa una de las más bajas del mundo. Otros países latinoamericanos como Brasil, Chile e incluso Bolivia han logrado tasas de crecimiento de su Producto Interno Bruto cercanas al 5%. Por otra parte, mientras los recursos que componen el presupuesto de egresos de la Federación crecen año con año, también crece la pobreza. De conformidad con datos contenidos en el informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social año 2011 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, Coneval, el número de personas en situación de pobreza en nuestro país aumentó en 3.2 millones entre los años 2008 y el año 2010, para llegar a un total de 52 millones, 46.2% de la población total. Adicionalmente, no se han creado los empleos que demanda nuestro crecimiento poblacional.
Según datos del INEGI, tan solo en el mes de julio de este año, la tasa de desempleo abierto se ubicó en 5%. Algunas proyecciones conservadoras señalan que este sexenio cerrará con un déficit de más de 3 millones de empleos. Esto ha provocado que más de la mitad de la población desempleada tenga entre 18 y 29 años de edad. Ante este escenario, se calcula que más de 14 millones de personas laboran en la informalidad. Compañeras y compañeros, esto no puede seguir así. Como hemos señalado, la única forma de enfrentar con oportunidad nuestros desafíos es encontrar soluciones que superen coyunturas y diferencias. Para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, actuará con responsabilidad y apoyará las reformas a la Ley Federal del Trabajo que promuevan la generación de empleos con salarios dignos, que impulsen la productividad y la competitividad, que combatan la informalidad y generen un mayor bienestar social, preservando en todo momento, hay que dejarlo claro, preservando en todo momento los derechos conquistados por los trabajadores. Es importante señalar que desde el inicio del análisis de la iniciativa de reforma laboral presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal para trámite preferente, el Partido Verde ha presentado diversas propuestas para mejorar y enriquecer la propuesta original. A partir de estas, se incluye en la definición de trabajo digno la no discriminación en razón de la condición migratoria de las personas, en congruencia con la defensa de los derechos de los mexicanos que laboran en el extranjero. Se establece que es de interés social promover y vigilar la sustentabilidad ambiental en el trabajo, así como los beneficios que ésta genere tanto a los trabajadores como a los patrones. Se han creado también disposiciones para impedir la simulación y la evasión de compromisos laborales y de seguridad social en materia de subcontratación. Se señala que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con las autoridades del trabajo en las entidades federativas, desarrollarán programas que permitan identificar y erradicar el trabajo infantil. Además, se salvaguarda el derecho de los menores a realizar actividades relacionadas con la creación artística, el desarrollo científico, deportivo o de talento. Se crean también mecanismos para inhibir prácticas dilatorias en la substanciación o resolución de juicio por despido injustificado. La idea de esto es garantizar una justicia laboral expedita, que beneficie tanto a trabajadores como a patrones. En este sentido es importante destacar que a partir de nuestra propuesta se sancionará a los abogados o representantes que promuevan acciones, excepciones, diligencias o recursos notoriamente improcedentes con la única finalidad de prolongar u obstaculizar el juicio laboral. Si la delación es un producto de omisiones o conductas irregulares de servidores públicos, la sanción aplicable será la suspensión hasta por 90 días sin pagos de salario y, en caso de reincidencia, la destitución del cargo. Además, se dará vista al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de delitos contra la Administración de Justicia. Además de lo anterior, se fortalece al Servicio Nacional de Empleo y se establece que éste tendrá entre sus objetos principales diseñar, conducir y evaluar programas específicos que permitan generar oportunidades de empleo para jóvenes y grupos en situación vulnerable. La reforma laboral que hoy se discute no es la más completa ni la única, es cierto, pero sin lugar a dudas constituyen un avance significativo que, en concordancia con diversos instrumentos internacionales, nos permitirá sentar las bases para impulsar el desarrollo de nuestro país y responder a las necesidades de empleos de millones de mexicanos, particularmente de los jóvenes. Finalmente, es importante señalar que la agenda tampoco se agota en un solo tema.
además de este conjunto de reformas a la Ley Federal del Trabajo, debemos generar acuerdos que nos permitan recuperar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos, desterrar la corrupción en el desempeño de las funciones públicas, combatir la desigualdad, elevar la calidad de vida de los mexicanos, mejorar nuestro sistema educativo e impulsar la innovación y el conocimiento como elementos fundamentales del crecimiento y la prosperidad, entre otros. Nuestro voto será a favor del dictamen que presentan al Pleno del Senado las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera. Compañeras y compañeros, es hora de responder a los anhelos de bienestar de nuestra población. México no puede esperar otras 4 décadas. El momento es ahora. Tenemos diferencias y estas son legítimas, pero al final lo que los une es México. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador. Tiene el uso de la tribuna la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, lo que estamos discutiendo hoy no es solo una reforma más, y eso lo sabemos muy bien. Lo que se discute aquí en gran medida es el futuro de nuestro país. Lo que se discute aquí es el papel que vamos a jugar las cámaras durante los próximos 6 años para definir la agenda nacional. Es decir, estamos discutiendo si somos verdaderos órganos deliberativos que velamos por el interés general o si, como hemos señalado, somos simplemente una oficialía de partes que recibimos y avalamos en automático las propuestas que nos llegan. La cuestión esencial, la cuestión de fondo, es si necesitamos realmente una reforma laboral. La respuesta es que sí. Por supuesto que necesitamos una reforma que nos ayude a reactivar la economía, que dé condiciones para más y mejores empleos, que democratice y transparente el funcionamiento de los sindicatos. Pero desafortunadamente esa no es la propuesta que aquí recibimos, esa no es la reforma a la que nos estamos refiriendo. Estamos hablando de la reforma que nos ha hecho llegar ya en condición de minuta la Cámara de Diputados. Y al mismo tiempo puedo decir con toda convicción que absolutamente ninguno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, podría pronunciarse en contra de una reforma que nos garantice empleo, que nos garantice mejorar las condiciones laborales, económicas de los trabajadores. Pero insisto, por desgracia, esta no es la propuesta que hemos recibido. Sin embargo, también en nuestro deber como representantes, no podemos respaldar ninguna reforma que atente contra los derechos de los trabajadores y con disposiciones que van a deteriorar aún más su ya de por sí precario nivel de vida. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática está convencido que el proyecto que hoy aquí se presenta y se discute es un retroceso en materia de derechos sociales. Por eso votaremos en contra del dictamen en lo general y no reservaremos más de 90 artículos para su discusión en lo particular, porque los consideramos, incluso algunos de ellos, inconstitucionales. A mis compañeros legisladores de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista, Nueva Alianza, Acción Nacional, quiero decirles que en el Partido de la Revolución Democrática esperamos que esta discusión sirva para despertar conciencias, que esta discusión respete la inteligencia de los ciudadanos. Estamos seguros que es con argumentos,
como los que aquí presentaremos, cada uno de los que reservaremos artículos, que lograremos garantizar el apoyo, ojalá que en muchos de estos artículos que nos vamos a reservar, logremos tener ese apoyo y ese acompañamiento. Y en caso contrario, esperamos también escucharles, que vengan aquí de frente y que nos expongan sus razones, que nos den también a conocer sus motivaciones para poder hacer la reflexión que se amerita. En el PRD no queremos una salida fácil, queremos lo mejor para las y los trabajadores de México. Y en ese tenor esperamos sinceramente que el día de hoy no se oculten tras argumentos técnicos, lo digo con respeto, pero lo digo con verdad, que no se oculten tras argumentos técnicos como lo hicieron el día de ayer en Comisiones Unidas, argumentando que las reservas que se presentaron no podían ser discutidas, primero porque ya se habían discutido en la Cámara de Diputados, sin mayor argumento y sostén jurídico. Y por otro lado, señalando que eran incluso argumentos o reservas inconstitucionales. Queremos que se respete la inteligencia de los ciudadanos, que vengan aquí de frente y que nos digan quiénes se oponen a la democracia y a la transparencia sindical, que le pongan nombre y apellido a los que van a cargar con esa factura. En la Comisión de Trabajo, los legisladores también del Partido Revolucionario Institucional se pronunciaron en contra de las disposiciones de esta ley. Hablo de esos pronunciamientos en los que estamos de acuerdo, de las nuevas modalidades de contratación que plantea esta propuesta, el trabajo por hora, la subcontratación, el trabajo a prueba. Escuchamos a todos estos legisladores y además dirigentes sindicales oponerse abiertamente a estas figuras. Esperamos que hoy actúen en congruencia, esperamos verlos votando en contra de estas figuras, como lo vamos a proponer a partir de nuestras reservas. En un encuentro sin precedentes en la Comisión del Trabajo, donde por cierto quiero hacer de nueva cuenta un reconocimiento al presidente, senador Gándara, por esa actitud de apertura, abrimos un espacio para escuchar la voz de los trabajadores, de los académicos, de las autoridades, de la sociedad civil, y el resultado fue evidente, ya se dijo aquí. 90% de las participaciones se pronunciaron en contra de esta reforma. Es por ello que en un acto de conciencia, de congruencia, nos oponemos a lo que hoy tenemos como proyecto de reforma laboral. Un proyecto que, como ya dijimos, utiliza figuras, modalidades para abaratar la mano de obra. Se reducen los derechos de los trabajadores y hacen incierto el futuro laboral de millones de mexicanos. El día de hoy debatiremos la subcontratación, los contratos a prueba, capacitación, salario por hora, nuevas causales de despido. Estaremos también discutiendo las jornadas discontinuas, los trabajos especiales y en particular vamos a hacer lo propio para que también podamos rescatar los temas de democracia, transparencia y rendición de cuentas en materia sindical. Esperamos que todos los legisladores y las legisladoras estemos a la altura para debatir estos temas, que demos la cara, insisto, con argumentos y no con falsas interpretaciones de ley. Los senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estamos seguros que en este debate nos asiste la razón. Senadoras y senadores, el día de hoy estamos ante una discusión que ha esperado más de 40 años. Nos enfrentamos con la responsabilidad de discutir las reformas a una ley que ha permanecido prácticamente inalterada desde su emisión. La peor norma es la que busca el beneficio de unos cuantos, la que es ajena y perjudicial para la gente. Por eso los invito a que reflexionemos, a que analicemos lo que está pasando allá afuera, con todos esos trabajadores que aspiran por lo menos a tener derecho al empleo. Los invito a todas, a todos ustedes, a que reflexionemos este voto histórico, que sabemos que puede cambiarle con mucho la vida a la gente. Finalmente, me quiero referir
a las legisladoras y los legisladores que están dispuestos a ser mayoría para aprobar esta reforma. Queremos decirles que sabemos que les asisten la mayoría de los votos, pero no les asiste la razón. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna el senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, la Ley Federal del Trabajo, que está en vigor en nuestro país, data de mayo de 1970. México y el mundo han cambiado, ya se ha dicho muchas veces, dramáticamente en estas más de 4 décadas. Y sin embargo, no ha cambiado nuestra legislación laboral. En 1970, nada más para que se den una idea, éramos menos de 50 millones de mexicanos y la población económicamente activa no alcanzaba siquiera 13 millones de personas. Conceptos como globalización, competitividad, no existían. Es más, el término productividad tan solo asoma 3 veces en un texto de 1010 artículos que comprende la Ley Federal del Trabajo. En los últimos 15 años se han presentado más de 500 iniciativas. Repito, más de 500 iniciativas en los últimos 15 años para tratar de adecuar o modernizar nuestro marco jurídico en materia laboral, y todas han tenido el mismo destino. No han fructificado. No vayamos muy lejos. Apenas el 18 de marzo del 2010, los grupos parlamentarios de Acción Nacional en la pasada legislatura presentaron una iniciativa integral de reformas a la Ley Federal del Trabajo que no mereció siquiera su dictaminación en la Cámara de Origen. En marzo de este mismo año, en la anterior legislatura, en este Senado, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional insistió con esa iniciativa y nada pasó tampoco. Bueno, pues quizás por tratarse, como ya se dijo, de una iniciativa preferente, cuya figura estamos inaugurando en esta legislatura, y quizá también porque es inminente la llegada de un nuevo gobierno de alternancia, es que ahora sí nos estamos aproximando a esta posibilidad de tener por fin en México una reforma laboral. Y qué bueno que así sea, porque la reforma laboral que hoy estamos discutiendo, y lo digo con absoluto conocimiento de causa, es un paso adelante en el sentido correcto. Es una buena reforma laboral. Y lo es porque está orientando a 3 grandes objetivos, en 3 grandes ejes rectores: competitividad, productividad y trabajo decente. ¿Por qué es importante la competitividad? Pues porque es la única manera segura de que tengamos más inversiones nacionales y extranjeras en nuestro país, y esa es la única manera también segura de generar las fuentes de trabajo que necesitan nuestros jóvenes, mujeres y adultos. La productividad es porque lo que nos va a permitir alinear todos los elementos y recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos de una empresa para producir más y mejor, generar más riqueza y saberla distribuir de manera equitativa según el valor agregado de cada persona o grupo. Y el trabajo decente, porque son las condiciones mínimas que, de acuerdo con la dignidad humana de todo trabajador, deben acompañar al empleo en la economía formal, con prestaciones, seguridad social, seguridad de higiene en los centros de trabajo, no discriminación e inclusión laboral. Advertimos en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional que estas nuevas modalidades de contratación que se están introduciendo, adicionales a las existentes y no sustitutivas, lo que van a permitir es que los jóvenes puedan romper el círculo vicioso de que no encuentran empleo porque no tienen experiencia, pero no tienen experiencia porque nadie les da la oportunidad de su primer empleo. Los contratos a prueba para eso son, y siempre con prestaciones, salario y seguridad social no renovables para evitar abusos y acumulables para efectos de antigüedad.
Lo mismo en los contratos para la capacitación inicial, para que aquellos adultos mayores de 40 años que perdieron en la crisis su trabajo puedan recuperar un empleo aprendiendo nuevas habilidades y competencias laborales, ¿verdad? Y también con prestaciones, salario y seguridad social. Y los contratos por unidad de tiempo u obra determinada, incluidos los trabajos por hora. De lo que se trata es de que haya flexibilidad entre la oferta y la demanda. Si hay un patrón que quiere y puede contratar a una persona por medio tiempo y aquella está dispuesto a trabajar solamente por medio tiempo, que lo hagan, pero siempre nuevamente con seguridad social, con prestaciones y con salario. Y siempre acumulando antigüedad. Y es falso, y de una vez lo aclaro, es falso que este proyecto de reforma laboral esté imponiendo una cuota de remuneración por hora de trabajo. Es absolutamente falso. Se deja la libertad de las partes contratantes en las relaciones laborales el fijar esas remuneraciones. Ahora bien, en cuanto a la adopción de nuevas fórmulas para incrementar la productividad, de lo que se trata es de que aumente la productividad, se pueda medir y luego se pueda distribuir el resultado de dicha productividad entre capital y trabajo según sea el valor agregado de cada quien. Y es que entendamos una cosa, ni los empleos se crean por voluntad política, ni los salarios aumentan por decreto. Los empleos se van a crear con más competitividad, con más inversiones, y los salarios van a mejorar con más productividad. Aquí no hay fórmulas mágicas. Y esta regulación, esta nueva reforma laboral, lo que plantea no es regularizar las prácticas abusivas del outsourcing, pretende regular el outsourcing precisamente para evitar prácticas abusivas. Yo creo que el capítulo que más atención merece de nuestra parte y reconocimiento es el que habla del trabajo decente, el tratamiento a jornaleros agrícolas, la erradicación del trabajo infantil o de la explotación infantil, el trato digno a las mujeres, a los grupos vulnerables, a las personas con discapacidad, a trabajadores domésticos. Es un tratamiento completamente novedoso y que, por cierto, a la mujer le da un trato por demás distinguido y reconocido, como merecen los centros de trabajo. Hay otro avance muy importante que es en toda la materia procesal laboral. Se está introduciendo el servicio profesional de carrera, tecnologías de la información y las comunicaciones para presentar y desahogar pruebas. Se está introduciendo un mecanismo, un procedimiento administrativo sumario, ejecutivo, para aquellos temas que no son estrictamente conflictos entre capital y trabajo, pero que son 6 de cada 10 asuntos de los 223,000 asuntos, juicios individuales de trabajo que lleva la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. De lo que se trata, pues, es de hacer más ágil, transparente y cuidadosa la justicia laboral. Y bueno, y claramente se dota de más y mejores instrumentos para la supervisión, verificación, vigilancia, sanción a las autoridades del trabajo en nuestro país, para cerciorarse de que haya cada vez mejores condiciones de seguridad y higiene en los centros de trabajo y también para que se cumplan a cabalidad. Bueno, lo que advertimos es que en su paso por la Cámara de Origen, algunos conceptos claves de la iniciativa preferente del presidente Calderón fueron modificados y se advierten algunas insuficiencias y deficiencias. Pero todas ellas son susceptibles de ser subsanadas en un tiempo no muy lejano. Pero lo que no puede esperar es la transparencia y democracia sindical, que fue mutilada conscientemente de este proyecto, de esta iniciativa preferente del presidente Calderón en su Cámara de Origen, y que son precisamente los intereses que subyacen por los cuales se está protegiendo y se están entonces eliminando estos conceptos fundamentales, los que han evitado una y otra vez que esta reforma laboral se discuta y se apruebe en el Congreso de la Unión. Nosotros, y ya se dijo hace un momento, merecemos todo el respeto como Cámara Revisora, no somos una ventanilla de agilización de trámites. Y como Cámara Revisora tenemos una atribución, pero también una obligación constitucional que debemos cumplir. Quiero anticipar que en Acción Nacional vamos a seguir impulsando transparencia, democracia, rendición de cuentas en todos los temas del orden público. Y concretamente en esta reforma laboral, si bien el grupo parlamentario del PAN votará a favor en lo general de este proyecto de reforma laboral, sí nos reservaremos aquellos artículos que pensamos que deben rescatarse para darle
plena vida a la transparencia y la democracia sindical. Nosotros vamos a apoyar, como dije, el capítulo económico y social de esta reforma laboral, pero vamos a insistir en la transparencia y la democracia sindical. Y hago también un apunte muy particular. Es falso que se diga que esta reforma laboral atenta contra la letra o el espíritu del artículo 123 constitucional o de algún convenio internacional suscrito por México en el seno de la Organización Internacional del Trabajo. Eso es falso. Esa es una reforma laboral bien orientada y apegada a derecho. Así pues, vamos con esta reforma laboral, pero vamos también con la transparencia y la democracia sindical. No más, pero tampoco menos. Por su atención, muchísimas gracias.